Castillo Cordero. Es un reconocido profesional, magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con pasantía en Barcelona, España, en planificación y articulación estratégica y política sectorial. También tiene una especialización en administración y gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente y expositor en temas políticos y gestión pública. Colegas, ¿se escucha? Por favor, quisiera que respondan. Sí, se le escucha. Sí, se escucha. Lo escuchan. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir los conocimientos. El tema que hoy día vamos a tocar es inteligencia artificial aplicado a la gestión pública. Ya, perfecto. Muchas gracias, Flor, por la bienvenida. También agradecer a cada uno de los participantes que están conectados. Bueno, vamos a comenzar ya con el tema programado para el día de hoy, que es inteligencia artificial aplicada a la gestión pública. Es un tema novedoso, es un tema que últimamente hemos escuchado bastante, básicamente gracias al nacimiento de un aplicativo que posiblemente muchos de nosotros que estamos aquí ya lo venimos utilizando. Va a ser una presentación en realidad bastante corta, vamos a tratar de dar esos puntos claves necesarios para comprender, para entender un poco sobre este tema. Las máquinas para hacer tareas que normalmente van a requerir nuestra participación. Nosotros como personas tenemos muchas capacidades, tenemos muchos conocimientos, somos creativos, entonces hay actividades, hay tareas que solo nosotros lo podemos realizar, pero la tecnología va avanzando poco a poco y vamos viendo que algunas cosas que nosotros hacemos lo pueden hacer las máquinas y lo pueden hacer en alguna medida de mucho más rápido, de mejor manera, en un tiempo más corto. Entonces, la inteligencia artificial, nuevamente recordando, es la capacidad que tienen las máquinas para realizar actividades que normalmente van a necesitar de nosotros. Y ahora, el tema de la inteligencia artificial no es algo que recién estamos comenzando a tratar, sino que tiene ya muchos años. En el año de 1966 se crea la primera máquina de inteligencia artificial. Si bien es cierto, era bastante rudimentaria, el uso que se le daba era un uso bastante limitado a la parte terapéutica en el tema de psicología y simulaba que estabas conversando con una persona. La interacción era a través de un chat. Entonces, ya hace muchos años atrás se estaba trabajando con este tema de la inteligencia artificial. En 1970 se tiene también se crea otro sistema. Y este sistema lo que simulaba era crear mundos virtuales. Se acordarán, tal vez hace poco, Facebook publicó que iba a trabajar con Meta a través de mundos virtuales. Y muchas empresas invirtieron ahí dinero, se podía tener empresas, se podía tener iniciativas, hasta profesiones dentro de ese mundo virtual. Si bien es cierto, no ha tenido mucho desarrollo todavía, pero esa idea ya viene de muchas décadas atrás. Y un hito histórico sucedió en el año de 1996. Tal vez a los que nos gusta el ajedrez, sepamos de este programa, de este software, de esa máquina, que se llama Deep Blue. Esta máquina, ¿qué hizo? Por primera vez venció a un campeón mundial de ajedrez. Sabemos que el ajedrez tiene una infinidad de posibilidades de jugar. Las fichas, las piezas pueden moverse de una gran cantidad de maneras. Entonces, este aplicativo, este programa venció a quien en ese tiempo el ajedrecista, el campeón mundial era Garry Kasparov. Entonces, fue un hecho histórico.
porque la máquina ya estaba superando a las personas, a los humanos, en lo que respecta a la capacidad de establecer estrategias. Lo siguiente sucedió en el 2011. Estos temas tecnológicos normalmente se aplican para el desarrollo de negocios, para el desarrollo de iniciativas, porque las empresas buscan mejorar cada vez más su producción. Entonces, el 2011 se crea este aplicativo que se llama Watson, que es de IBM, que es una inteligencia artificial pionera en el mundo empresarial. Como podemos ver, ya lleva muchos años, no es algo nuevo. ¿Cuándo es que se hace masivo? ¿Cuándo es cuando ya empezamos a escuchar en las noticias, empezamos a ver que algunos profesionales, algunas personas lo empiezan a usar? El año 2022, año pasado. ¿Qué sucedió el 2022? Nació, se creó el chat GPT o chat GPT, como lo podemos decir tal vez en español, y de esa manera se masifica el uso de la inteligencia artificial. Dicho sea de paso, este es un aplicativo gratuito, podemos ingresar cada uno de nosotros, hacer las preguntas que queramos. Al finalizar la clase vamos a dar algunas recomendaciones para mejorar el uso, para poder utilizar de una mejor manera este aplicativo. Entonces, este es un breve resumen de las herramientas pioneras de la inteligencia artificial. Dejamos claro que no es algo nuevo, ya tiene muchos años en desarrollo. Y la inteligencia artificial funciona en base a algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Son instrucciones que se le va a dar a la máquina para que pueda realizar una determinada actividad, una determinada acción. Por ejemplo, nosotros nos cepillamos nuestros dientes en las mañanas, en el almuerzo y en las noches. Y seguimos una serie de patrones ya establecidos. Agarramos nuestro cepillo, ponemos en agua, la crema dental, nos cepillamos, nos enjuagamos. Entonces, ya tiene establecido qué pasos vamos a seguir. Y en base a eso, se puede armar un patrón, se puede establecer un algoritmo. Entonces, los algoritmos son esas instrucciones que se le da a la máquina de acuerdo a las situaciones que se vaya a presentar y va a dar una solución, va a dar una alternativa. Y en base a eso es que se trabaja la inteligencia artificial. Y esto luego vamos a vincularlo con la gestión pública, porque en la gestión pública también cada uno de nosotros seguimos ciertos procesos, ciertas actividades, tenemos guías, tenemos directivas, en el cual ya está establecido. Y hay un requerimiento. Muy bien, ese requerimiento tiene que pasar a logística. En logística se hace estudio de mercado, luego tiene que pasar para su certificación. Entonces, toda esa secuencia de pasos a seguir ya está establecido, ya hay patrones. Entonces, se puede utilizar algoritmos ya para definir qué se va a realizar. Y en algunas partes tal vez ya no se necesite de las personas para realizar ciertos trámites en la gestión pública. Eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, mencionamos que definamos en todo caso, ¿qué es la gestión pública entonces? La gestión pública, una definición bastante sencilla que tenemos, es que es el conjunto de procesos y actividades que realizamos nosotros, que realizamos las personas que trabajan en las entidades públicas. Pero para eso nosotros necesitamos de recursos, necesitamos de equipos, de muebles, de sillas, de información, necesitamos de presupuesto, de una serie de recursos. Y en base a esos recursos nosotros realizamos esas actividades, realizamos esos procesos. Obviamente es para cumplir la finalidad, la misión, la visión que tiene la entidad. Entonces, si la gestión pública es ese conjunto de procesos y actividades, en la gestión pública, entonces podemos aplicarle algoritmos. Y esos algoritmos pueden aplicarse a las siguientes situaciones. Por ejemplo, lo que es la clasificación. La clasificación es categorizar datos en grupos predeterminados. Por ejemplo, las municipalidades, los gobiernos regionales y cualquier entidad pública todos los días recibe documentos, recibe solicitudes, cartas, oficios de las personas, de otras entidades. Entonces, lo que se hace, lo que normalmente el rol, el papel que tienen las secretarias, los auxiliares, los asistentes, es clasificar, identificar esos documentos. Pongamos aquí, llega todos estos documentos, en la imagen estoy señalando, llega todos estos documentos, entonces la secretaria seleccionaría, los cuadraditos pongamos que son oficios, entonces selecciona estos oficios.
Los triángulos pueden ser cartas, selecciona las cartas. Los círculos pueden ser tal vez, no sé, solicitudes. Pero dentro de cada uno de ellos puede haber, pongamos, una municipalidad. Algunos documentos que te soliciten licencias de funcionamiento. Otros documentos que te soliciten tal vez el tema de alquiler de las sillas, del auditorio, de algún bien que tenga la municipalidad. Entonces, se puede clasificar esas solicitudes. Ya no se necesitaría tal vez tal vez tengamos 2 o 3 secretarias, y ayudándose con la inteligencia artificial se puede necesitar solo uno, porque la inteligencia artificial lo que haría es clasificar, ya por su cuenta va determinado. Este documento se va a ir para la gerencia de desarrollo social, este documento para la gerencia de infraestructura, este documento tal vez se vaya a ir para administración. Entonces nos permite clasificar los documentos, y para lo cual se establecen ciertos patrones que la inteligencia artificial va a reconocer. Este es el primer uso que se le da entonces en la clasificación. Luego es la regresión. Quiere decir la regresión que podamos predecir valores numéricos. En esta imagen podemos ver, pongamos un ejemplo, el consumo de energía eléctrica. El consumo de la energía eléctrica va subiendo. Podemos ver que va variando año tras año, tal vez vaya incrementando. Entonces, yo de aquí a 5 a 10 años ya puedo establecer cuánto va a incrementar el consumo de energía eléctrica. Entonces, pueda necesitar quizá establecer nuevas plantas, establecer nuevas conexiones. Se puede predecir a futuro con los datos históricos los servicios que va a requerir, que va a necesitar la población, servicios educativos, servicios de salud. Cuando se construye un hospital, por ejemplo, se hace con una proyección de 5 a 10 años, pero haciendo uso de esta inteligencia artificial podemos hacer proyecciones a más largo plazo, podemos hacer proyecciones en cuanto al mantenimiento, tal vez, de los servicios que vamos a requerir. Siguiente. Otro uso más se le da, y tal vez este es el más nocivo, el que más se está desarrollando, el procesamiento del lenguaje natural. La inteligencia artificial, ¿qué hace? Analiza texto, analiza el texto que se le da, y luego de eso lo comprende y busca responder como si fuera una persona. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con el ChatGPT. Simula que es una persona. Te acordarán quizá algunos de ustedes, hace unos años atrás, Movistar trató de implementar el reconocimiento de voz. Tú llamabas y te respondía sabíamos que era una máquina, y te decía, ¿qué trámite quieres hacer? Y tú decías, por ejemplo, quiero suspender mi línea. Entonces, de esas palabras que tú decías, seleccionaba suspender, por ejemplo. Y te decía, ¿quieres suspender tu línea? Sí, le decías. Entonces, tienes que seguir estos pasos. Era de manera bastante rudimentaria porque estuvo unos meses, después dejó de funcionar y era fácil darse cuenta que te está respondiendo una máquina. Hoy en día es bastante complicado darse cuenta si con quien estás interactuando es un chatbot o es una persona. Y más aún, ya se está empezando a utilizar la voz. Por ejemplo, para los que utilizan el TikTok, te da la opción de que tú puedes escribir texto y tú eliges cómo quiere que se habla. Puede ser una persona adulta, joven, mujer, anciana, o sea, tú puedes elegir la voz y es imperceptible que lo está haciendo, que lo está diciendo una máquina. Entonces, va a pasar el tiempo, las empresas van a empezar a utilizar más lo que es el tema del procesamiento del lenguaje natural. Vamos a hablar, vamos a llamar, y va a ser tan natural la respuesta que nos da la máquina, que nos da este aplicativo, el software que tenga la empresa, que no vamos a poder diferenciar si con quien estamos hablando es con una persona o es con una máquina. Entonces, este uso, esta aplicación que se le da a la inteligencia artificial de procesar el lenguaje de manera natural, es uno de los puntos que más se está desarrollando. Y finalmente tenemos el clustering. Hay datos, hay información que no podemos clasificarlo, agruparlos de manera sencilla. Por ejemplo, los terrenos tal vez o los lugares que están en riesgo de inundación, que están a la orilla de un río, o tratar tal vez de clasificar aquellas zonas donde ha habido depredación forestal. Entonces, a través del clustering
se busca identificar, se busca agrupar patrones de datos que no podemos así sencillamente dividirlos como esto es carta, este es oficio. Mayormente esto se utiliza para temas geográficos, en áreas geográficas, para la planificación urbana, por ejemplo. Entonces, estos son los usos, las aplicaciones que se le puede dar. Y en el Perú tenemos avances en lo que es la inteligencia artificial. Claro que sí, tenemos avances considerables, y uno de los puntos más importantes que considero es el tema de la publicación de esta ley. Hace muy poco se publicó la ley 31.814, que es la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial. Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene una ley que ya empieza de cierta manera a regular el uso. ¿Por qué? Al ser una tecnología nueva, necesitas desde el inicio establecer las reglas. Si bien es cierto, esta ley de manera general establece los principios, pero ya es una base. Por ejemplo, con el negocio virtual, con el negocio electrónico, la SUNAT no estableció a tiempo lo que es el tema de cómo va a ser la tributación de estas empresas. Ya después, en el camino, se fue tratando de regularizar. Entonces, esto es una nueva tecnología. ¿Qué hacemos? Y me parece un buen movimiento del Estado peruano. Ya desde el comienzo establecemos una ley. Hay planes, hay estrategias que se han establecido para la inteligencia artificial. Entonces, como Perú, al menos en el aspecto legislativo, estamos avanzando bien para el tema de la inteligencia artificial. Y ahora, hay entidades que ya le están dando uso, como es, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, que está utilizando inteligencia artificial, aquí podemos ver en la primera imagen, para detectar a través de las cámaras a aquellas personas que están tal vez requisitoriados, que han tenido denuncias, que han cometido faltas, y si lo ven, por ejemplo, hay 5 personas que todos ellos están con requisitoria o que han tenido denuncias o que han estado en la cárcel, entonces va a poder identificarlos y ya va a poder prevenir. Entonces, este es un buen uso que se le está dando para la prevención de la delincuencia. Otro, el Instituto Nacional del Niño de San Borja, también está utilizando la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para temas de apoyo psicológico a los niños. Sabemos que a este instituto llegan ya niños con bastante problemas de salud, su estado de salud que es bastante delicado. También para el tema de diagnóstico. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí son enlaces, podemos darle clic y nos va a mostrar este enlace para poder leer más a detalle esta noticia. Les resumo. A ver, cuando se hace lecturas de rayos X, por ejemplo, hay ciertos patrones. Entonces, la inteligencia artificial ya puede detectar esos patrones y ayuda al médico a que pueda hacer una lectura mucho más rápida. Ese es un uso que se le está dando en este instituto. Recién se está comenzando a trabajar con este tema de la inteligencia artificial. Otro uso que se le está dando es para el transporte urbano a través de la ARPU, que es la Autoridad de Transporte Urbano en Lima y Callao. Si yo quiero saber cuántos vehículos transitan, si yo quiero saber los tipos de vehículos, en qué momento hay más tráfico, puedo hacerlo adivinando, suponiendo, pero si yo quiero saber a detalle va a ser bastante complicado. Entonces, a través de cámaras también aquí, a quienes se le entrena para que pueda reconocer los tipos de movilidad que se trasladan. Entonces, esta inteligencia artificial trabaja las 24 horas, los 7 días, todo el año, y puede hacer una proyección en qué meses, en qué días, a qué horas hay mayor tráfico, y de esa manera se puede establecer ciertas estrategias, tal vez para, no sé, hacer desvíos, para limitar el tránsito, no sé, de buses o de camiones de carga. De esa manera tú ya tienes mapeado, ya tienes identificado cómo va el tema de tu movilidad urbana. Y otro uso que es bastante frecuente, básicamente en lo que es el Callao, son las papeletas electrónicas. Ahí no hay una persona que está viendo que se pasen la velocidad, no hay policías, ¿no? Es simplemente una cámara con sensores que detecta si vas a más de la velocidad permitida y automáticamente te va a llegar tu papeleta. Entonces, ya se está usando en el Perú, ya se está usando, no solamente las empresas privadas, sino también hay instituciones públicas que ya vienen utilizando y se van a sumar otras instituciones
más. Ahora, vamos a ver sobre la inteligencia artificial y la ciudadanía. Son los temores que tal vez nosotros tenemos cuando escuchamos hablar sobre la inteligencia artificial. Uno de ellos es la vigilancia masiva, que van a saber mucho de nosotros, que van a saber con quiénes nos relacionamos, van a saber qué hacemos, cuáles son nuestras preferencias, a dónde vamos a viajar, todo van a saber de nosotros. Y en realidad, esto ya desde hace un tiempo atrás se viene desarrollando. Por ejemplo, Facebook tiene información en gran cantidad sobre nosotros. Hace una experiencia esta semana, por ejemplo, tuve un problema con la cocina que tengo. Entonces, conversando con mi esposa, le dije, oye, pero podemos buscar a alguien que vea, ¿no? Que lo revise. Y lo dejamos ahí. Habrán pasado 2 horas más o menos y ingresé al Facebook, me llegó publicidad de reparación de cocinas. Entonces, en teoría, no te escuchan, en teoría, solamente cuando tú pones información, te escucha el celular y después te manda publicidad. Pero ustedes se darán cuenta, prueben, hablan sobre un tema, y su celular ahí está, después de unas horas o al día siguiente les va a llegar publicidad sobre ese tema. Entonces Facebook conoce mucho de nosotros, quiénes son nuestros amigos, a dónde vamos de vacaciones, dónde estudian nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la información nosotros mismos lo damos. Facebook es gratis, nadie paga. Entonces, si el servicio que nos están dando a nosotros es gratis, nosotros somos el producto. Tengamos un poco de cuidado entonces sobre la información que se suba, la información que compartimos en nuestras redes sociales, porque es público esa información. Entonces, un temor que se tiene es la vigilancia masiva, porque el Estado y las empresas privadas van a saber todos de nosotros. Y si por ahí se filtra un dato para los delincuentes, fácilmente pueden entrar a nuestra casa en la hora que nosotros salimos, porque van a saber, ¿no?, a qué hora nosotros salimos de nuestros hogares y pueden aprovechar esa situación. Entonces, uno de los temores es este tema, el de la vigilancia masiva. Y en Europa se está regulando bastante este tema de la vigilancia masiva. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la privacidad. Siguiente, el desempleo masivo. Tal vez uno de los temores que más hemos escuchado es que las máquinas nos van a reemplazar, que las máquinas trabajan 24/7, que no hacen huelgas, que no reclaman. Entonces, sí es un temor hasta cierto punto fundado, pero la inteligencia artificial no es que vaya a reemplazar de la noche a la mañana, como sucede con todo. La tecnología, los nuevos inventos, las nuevas creaciones, va a ser un proceso. Finalmente, la inteligencia artificial se va a convertir en una herramienta que nos va a permitir a nosotros resolver mucho más rápido las situaciones que se nos presentan. Por ejemplo, antes que se inventen tal vez las calculadoras, teníamos que saber de memoria. Nos decían, sepamos de memoria divisiones, multiplicaciones, sumas y restas. Aparecieron las calculadoras, no era necesario grabarte todas esas operaciones porque podías resolverlo. Y no por eso es que dejamos tal vez de ser productivos. Somos más productivos todavía. Ahora la inteligencia artificial nos va a permitir hacer muchas más cosas. Nos va a ayudar a elaborar informes, elaborar planes, elaborar sustentos. Y lo único que vamos a hacer nosotros es corregir, mejorar algunos puntos, tal vez actualizar alguna base que diariamente salen nuevas normativas, tal vez actualizar. Entonces, nos va a permitir de que podamos desarrollar otras actividades adicionales. La inteligencia artificial es una herramienta más que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestro trabajo. ¿Qué más tenemos? Otro temor, la discriminación. El tema de la discriminación se debe a que el ejemplo que pusimos inicialmente sobre Lima Metropolitana, que ha instalado cámaras para detectar posibles delincuentes. ¿Qué sucede si yo me parezco, tengo las características físicas de alguien que ha cometido un delito? Puedo sufrir tal vez la policía me interviene de manera injusta o no me dejan entrar a ciertos lugares. O tal vez en algún momento se escuchó hablar de los jueces robots, que al ser imparciales van a llevar a cabo una justicia muy buena. Pero el riesgo es que si hay un grupo poblacional que ha recibido mayor cantidad de denuncias, entonces posiblemente cuando se haga el juicio, ese grupo de personas o una de las personas que se parezca o tenga esas características pueda sufrir este tema de la discriminación. Entonces, en ese punto hay que tener bastante cuidado y va a depender mucho del entrenamiento que se le vaya a dar
a estos algoritmos. Ahora, ¿por qué es complicado que se implemente la inteligencia artificial? Vamos a ver entonces los desafíos y barreras que se enfrentan. Y vamos a ver que esto es para todo, no es solamente para la inteligencia artificial. En primer lugar es la resistencia al cambio. Estamos tan acostumbrados a trabajar de una determinada manera que cuando nos dicen, ahora vamos a hacerlo de esta manera, no queremos. Decimos, no, va a ser más trabajo para mí, pero así lo hemos hecho siempre, nos ha funcionado. Y eso es propio de las personas. Buscamos nuestra zona de confort, nuestras comunidades, y a veces salir de esa zona, hacer nuevas cosas, como que genera cierto malestar. Y más que nada, lamentablemente, eso funciona en el sector público, porque hay un grupo, no en todos, pero es tal vez la fama que se han ganado los nombrados, que tienen bastante resistencia al cambio. Ese es un desafío a superar, la resistencia al cambio por parte de las personas. Otro, la falta de comprensión sobre tecnología por parte de los funcionarios públicos. Parece increíble, pero yo me he topado con compañeros de mi edad, de mi generación, que les cuesta utilizar Excel, tablas dinámicas, filtros, no lo saben usar. Se les enseña, pero es un poco complicado. Entonces, si en temas bastante básicos, bastante elementales, hay esas dificultades, imagínense en utilizar tecnologías más avanzadas. Entonces, falta de comprensión sobre la tecnología por parte de las personas que trabajan en el sector público limita a que se pueda implementar. ¿Qué otra limitación más? La disponibilidad de información. Finalmente, lo que hace la inteligencia artificial es procesar una gran cantidad de información. Pero, ¿cómo es la información en el sector público? Pongámonos en el caso de la pandemia. Sucedió la pandemia y dijeron, vamos a dar ayuda, vamos a dar un bono a las personas más necesitadas. Entonces, es una buena medida. Ya, muy bien, ¿qué necesito? Pásame la lista de todas las personas de pobres y muy pobres. Y no había una lista. Es por eso que ha habido muchas personas que no necesitaban esa ayuda y recibieron su bono. Y hubo también muchas personas que estando en una situación de precariedad, no han recibido su bono. ¿Por qué? Porque no tenemos información. Necesitamos comprar ambulancias para poder hacer los traslados de emergencia. Muy bien. Entonces, ¿cuántas ambulancias vamos a comprar a nivel nacional? No había datos, porque no sabemos su estado de conservación. Necesitamos los ventiladores mecánicos. Ya, tenemos actualmente, sí. ¿Cuántos de esos están operativos? ¿Cuántos de esos necesitan mantenimiento? ¿Había información? No había. Entonces, lamentablemente, una de las debilidades que tenemos en la gestión pública es que no tenemos información. Y si no tenemos información, puedes tener el mejor software de procesamiento de datos. Pero ¿qué te va a procesar si no lo estás alimentando con información de calidad? Pero la inteligencia artificial también puede ayudarnos a conseguir información, a conseguir datos. Un caso de Latinoamérica, de Brasil, por ejemplo, es que en un carro se instala una cámara de alta calidad, transita por todas las rutas y la inteligencia artificial va reconociendo cuáles son aquellos lugares, aquellos sectores que necesitan mantenimiento, aquella señalización que no se ve y necesita tal vez que se le vuelva volver a pintar. Entonces, se puede conseguir también información a través de la inteligencia artificial. ¿Qué más? El hardware adecuado. Aquí podemos ver una imagen. ¿Cómo están nuestras instituciones públicas? Hay instituciones que tienen equipos lentos, equipos antiguos, que hace muchos años atrás debieron ser renovados, pero siguen funcionando, se sigue utilizando, demoran en atendernos. Una de las demoras que más ocasionan cuando queremos hacer un trámite es las computadoras. Personalmente yo les cuento, en la oficina donde trabajo, las máquinas demoran 10 y de algunos compañeros 15 minutos en prenderse. Entonces, ¿cómo podemos querer implementar tecnologías nuevas si nuestro hardware es bastante anticuado, necesita renovación? Ese es entonces otro desafío, otra barrera que debemos de superar. Y finalmente tenemos la integración de la inteligencia artificial en estructuras gubernamentales existentes. ¿Por qué? Tenemos gobiernos regionales, tenemos gobiernos locales, tenemos gobiernos nacionales. Cada uno de ellos tiene sus propias instituciones, organismos constitucionalmente autónomos, todos interactúan, cada uno tiene sus intereses. Entonces, de nada nos serviría
si solo existen islas de eficiencia. Islas de eficiencia se les denomina a aquellas entidades que están bastante avanzadas, pero al depender de otras entidades no te ayuden mucho que esa entidad esté muy avanzada. Casos en el cual se ha avanzado bastante en el uso de las tecnologías. Por ejemplo, la SUNAT, para crear SUNARP, para crear empresas. He tenido la experiencia de crear una empresa sin necesidad de estar yendo a una notaría, sin necesidad de estar yendo a registros públicos a través del SIP SUNARP. Rapidito. No necesitas todavía verificar con tu huella digital de que efectivamente eres tú. Descargas el aplicativo y con la cámara, con flash, te reconoce. Tu huella digital te lo reconoce. Entonces a mí me pareció algo muy bueno porque me ayudó bastante. No perdí mucho tiempo. En Lima a veces desplazarte de un lugar a otro te toma horas y eso te dificulta y a veces también limita poder realizar ciertos trámites. Entonces utilizar la tecnología para poder permitir facilitar esos trámites a los ciudadanos me parecen muy buenos. Pero si así hay unas cuantas entidades, pero no las otras entidades, finalmente nosotros los trámites que realizamos no es como una sola entidad. Necesitamos que la información se transmita con una entidad, con otra. La idea entonces es que se integren todas estas entidades, desde el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Finalmente vamos a compartir algunas lecturas para cada uno de ustedes. Lecturas recomendadas en temas de inteligencia artificial. Si yo quiero saber un poco más sobre la historia de la inteligencia artificial, yo les mencioné un resumen, una breve parte de cómo es que tuvimos hitos anteriores, pero aquí les estoy dejando una lectura para que profundicen un poco más sobre la historia de la inteligencia artificial. Otra lectura que les estoy compartiendo es, el título lo han puesto como La maldición de la administración digital. Es un caso que cuentan en España. Si bien es cierto, las entidades pueden desarrollar y avanzar mucho en el uso de herramientas digitales, implementar la inteligencia artificial, entre otros, se le facilita el labor al funcionario público, al servidor público. Sin embargo, ¿cómo es la recepción que tiene por parte de los usuarios? Los usuarios normalmente tenemos todo tipo, jóvenes, adultos mayores. Y en una encuesta que se hizo en España, adultos y adultos mayores no se sienten tan cómodos con interactuar con una máquina, con interactuar de manera así frío, con algún chatbot, porque estamos acostumbrados a que una persona nos esté escuchando. Entonces, esta es una lectura interesante también sobre esas dificultades que se tienen en el uso de herramientas digitales, no por parte del sector público, de la administración pública, sino del otro lado, por parte de los usuarios. Y aquí voy a compartir también algunas lecturas que son relacionadas con el avance que tiene el Perú en lo que es las tecnologías, la inteligencia artificial. Esta primera lectura es sobre la Estrategia Nacional del Talento Digital. Siguiente lectura que les voy a compartir, vamos a esperar que cargue un poco, es la Carta Peruana de Derechos Digitales. Son lecturas bastante sencillas, pero que ya nos van diciendo qué es lo que se pretende con el Estado respecto a la inteligencia artificial. Luego aquí tenemos también Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. La siguiente lectura es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Tenemos documentos, hay guías, hay instructivos. Y finalmente, la ley. Entonces, en estas lecturas vamos a ver que tenemos una Secretaría de Transformación Digital que está avanzando bastante en lo que es la implementación de nuevas tecnologías, la implementación de la inteligencia artificial en el Perú. Y para finalizar, para los que utilizamos el ChatGPT, les voy a dar algunas recomendaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que indicarle cómo queremos que nos responda. Yo puedo decirle de manera general, pero la idea es que me ayude en la actividad que yo realizo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle actúa cómo. Por ejemplo, si yo quiero enseñar a mi hijo que está en primaria sobre un tema que no entiendo, por ejemplo, no sé, el sistema solar, yo podría saber, pero no sé cómo desarrollarlo en un lenguaje más sencillo. ¿Qué le puedo decir? Actúa como un profesor de primaria.
Entonces, la respuesta que me va a dar va a ser en ese lenguaje, como un profesor de primaria. Quiero elaborar un plan, pero es un plan para una municipalidad. Un plan, por ejemplo, de, no sé, recolección o reciclaje de residuos sólidos. Entonces, ¿qué le puedo decir? Actúa como un funcionario público de una municipalidad y elabórame un plan de residuos sólidos. Entonces, tú le das más información, eres más preciso con los datos que quieres. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta al utilizar el ChatGPT es darle un contexto. Tienes que decirle qué es lo que quieres. Puedes subirle información, puedes subirle un plan, puedes subirle tu POI si tienes como entidad, puedes subirle tu ROF. Si le das información, entonces la respuesta que te va a brindar va a ser mucho más adecuado a lo que tú estás buscando, porque ya le estás dando un contexto. Entonces la siguiente recomendación es darle información y en base a eso te va a responder lo que tú necesitas. Si yo tengo un niño, puedo subirle un cuento. Quiero que sea resumido, le digo, resúmeme ese cuento. Luego, indicarle qué debe hacer. Por ejemplo, le subo una lectura. Entonces tú le puedes decir, hazme un resumen. Muy bien, pero mi resumen necesito que conste de 3 partes. Una parte introductoria, una parte de análisis y una parte, no sé, de recomendaciones. Entonces, hazme un resumen de estas 3 partes. Tú puedes establecer tal vez una estrategia, no sé, de comunicación con los usuarios. Tú le puedes decir, este es mi plan, le subes ahí al ChatGPT, le puedes decir, hazme una crítica, preséntame puntos de mejora, y te lo va a hacer, porque está siendo bastante específico. Y finalmente, puedes aún delimitar más la respuesta que tú quieres obtener. Por ejemplo, tú le puedes decir que, no sé, a ver, aquí hemos puesto un ejemplo de un análisis legal, deberá ser realizado por un experto en derecho penal peruano. Entonces tú le puedes limitar a que te dé esa respuesta simulando que el ChatGPT es un especialista en derecho penal peruano. Y también le puedes decir, hazme comparaciones. Por ejemplo, yo quiero elegir tomar, no sé, una decisión entre 2 temas y no sé, entonces tú le puedes decir, hazme un análisis, hazme una comparación entre estos 2 puntos. Puedes pedirle la información que tú necesites utilizando estas recomendaciones. Normalmente yo lo utilizo porque ayuda bastante. A veces tenemos muchas ideas en la cabeza y lo que hace ChatGPT es, de acuerdo a las indicaciones que le das, te hace un resumen bastante adecuado. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas, a las dudas que puedan tener respecto a lo que es este tema que hemos desarrollado. Si bien es cierto, es bastante reducido el tiempo y a veces hay más temas que nos gustaría desarrollar, sin embargo, les estoy compartiendo esas lecturas para poder profundizar un poco más sobre estos temas. Muy bien, entonces damos pase a las preguntas, por favor. Sí, estimados colegas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, escríbalo. O tal vez levante la mano para poder prenderles el audio. No sé si podrías volver a decir qué número de ley, qué número es. Claro, a ver. Estimado Hugo. Ya, esta es la ley. A ver, vamos a retroceder un poco más. Es la ley 21814. Esta ley también la estoy dejando aquí como material de lectura, aquí, en la parte final. En este material de lectura, el último PDF, la ley, y hay para que puedan leerlo más a detalle. Se van a dar cuenta que establece de manera general los principios, o sea, no te va a decir detalles, nada de eso, y además todavía está faltando su reglamentación. Tienen 90 días, que posiblemente en 2 meses ya se va a cumplir y vamos a tener su reglamento de esta ley de la inteligencia artificial. Interesante para poder leerlo y poder empaparnos un poco más del tema, ¿no? Ya que ahorita todo lo que está saliendo, todo es inteligencia artificial, ¿no? Así es, así es. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda bastante. O sea, en los cursos que desarrollo siempre trato de
hacer uso porque te permite delimitar ideas, te permite, tal vez tú has desarrollado tu tema y puedes agregar nuevos temas que no has podido o que no se te ha ocurrido en el momento. Tiene una infinidad de información y le puedes dar diversos usos para estudiar, para enseñar, hasta le puedes pedir recetas de cocina y te lo va a dar. Acá me dicen que hay una pregunta. A ver. Sí, a ver, adelante. ¿Cómo podemos acceder al ChatGPT? Mira, les estoy dejando aquí un enlace donde dice lecturas recomendadas. En la parte inferior, este loguito es de ChatGPT. Ustedes le dan clic ahí y les va a mandar a la página. Entonces, ¿cómo te conectas? Login con tu correo de Gmail. ¿Están viendo cómo me estoy conectando con tu correo de Gmail? Listo, yo voy a seleccionar mi cuenta, por ejemplo, y ya nos podemos conectar. Es gratuito, no necesitas hacer ningún tipo de pago. Y ahí tú le puedes hacer las preguntas que tú deseas. Por ejemplo, yo lo puedo decir de manera general, hazme un plan. Hazme un plan de, no sé, monitoreo. Doy clic. Me va a dar una estructura general porque no le estoy precisando monitoreo de qué. ¿Qué quiero que me monitoree? ¿Una obra, una intervención, una política? ¿Qué quiero que me monitoree? Entonces ahí es donde tengo que utilizar esta recomendación que les he dado. Todos estos puntos hay que hacer uso, hay que delimitar bien qué queremos que haga. Entonces les estoy dejando también este acceso al ChatGPT. Es darle clic a este logo y van a poder acceder. Es una herramienta gratuita. Ya, muchas gracias. Una consulta más. ¿En qué sector público usted trabaja? Yo actualmente estoy trabajando en el sector salud. ¿Y hay alguna implementación que haya podido, tal vez ahí en ese sector del Ministerio de Salud que esté implementado con la inteligencia artificial? Creo que sí, mira, a ver, vamos a ver. Ya, a ver. Uno de los sectores donde más se está implementando la inteligencia artificial también y las nuevas tecnologías es en la telemedicina. La telemedicina te permite brindar salud a distancia. Entonces, este instituto, lo que les comenté, el Instituto Nacional de Niños de San Borja, lo que está haciendo es hacer uso de la inteligencia artificial para poder brindar acompañamiento, para poder dar apoyo, ayuda psicológica a los niños. Sabemos que en este instituto los niños van a estar bastante tiempo hospitalizados y su recuperación va a ser lenta, su recuperación en algunos casos es bastante triste ver un niño enfermo. Entonces, a través de juegos, de dinámicas, como podemos ver aquí, apoya a los niños a su recuperación. Y no solamente a los niños, sino también a sus papás. A veces queremos que un médico esté en todo momento a nuestro lado para poder hacerles las consultas, pero como hay escasez de recursos humanos en los hospitales, a través de este robot que tenemos aquí en esta imagen que estamos viendo, pueden hacerle consultas, pueden hacerle preguntas y le va a responder. ¿Por qué? Porque se le ha subido toda la información médica para que pueda atender tanto a los niños como también las preguntas que tengan sus padres. Ese es un avance entonces que podría comentar respecto al sector salud. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Nuestro colega Aurelio Wilcapaco nos hace: ¿qué aplicativos de inteligencia artificial para la gestión pública que podamos usar? Mira, va a depender en la entidad que nosotros estemos. Por ejemplo, aquí en estos casos que hemos visto, si mi institución, por ejemplo, es una municipalidad, entonces a través de la municipalidad se puede implementar cámaras. Pero no es solamente ver a través de las cámaras y qué sucede, se están robando, no, sino ya prevenir, hacer el reconocimiento facial de esas personas que tal vez en algún momento han cometido un delito y de esa manera se puede prevenir o estar listos. Hay un grupo de 5 personas que han cometido delitos previamente. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un seguimiento a esas personas para ya prevenir esas situaciones que se pueda presentar. Otro uso que se le ha dado
no en Perú, sino es un caso en Latinoamérica, es sobre la energía eléctrica, en los robos de energía eléctrica. Entonces, se hace proyecciones del consumo que se tiene como personas. En base a esas proyecciones, tú puedes identificar cuando hay esas variaciones. Sube mucho o baja demasiado el consumo, entonces en esos puntos identificas y se puede intervenir. Otro uso que se le da es para el tema del mantenimiento de las carreteras. Si yo quisiera saber hoy en día, por ejemplo, en el Perú, cuánto es, no sé, el porcentaje o el presupuesto que se necesita y qué lugares necesitan mantenimiento de las carreteras regionales, de las carreteras nacionales, tendríamos que ir tramo por tramo y ir viendo en qué lugares se necesita mantenimiento. Es demasiado el tiempo, el costo, y lo tendríamos tal vez de acá al próximo año. Entonces, a través de la inteligencia artificial, lo que se hace es establecer patrones para detectar. Por ejemplo, si se ve un hueco, entonces ya indica, ¿no? En este tramo, en este lugar, porque funciona con GPS, se necesita un mantenimiento porque está hueco la carretera, por ejemplo. En este otro tramo, la baranda de seguridad está dañada. Entonces, de esa manera, ya de manera rápida se puede hacer una identificación de todas esas zonas que necesitan un mantenimiento. Entonces, dependiendo de la entidad que nosotros estamos, podemos utilizarlo. Como en el ejemplo de salud, puedes subir toda la información que tú tienes en salud como sector y lo que te va a hacer la inteligencia artificial es responderte a las preguntas que tú le puedes hacer. Muy bien, entonces, entonces, bueno, muchas gracias por su participación. Voy a poner la diapositiva final. Listo. Ya, más bien nosotros queremos agradecerle, colega, Magíster Hugo Gabriel Amarillo. Quisiera que deje de compartir su pantalla para poderle hacer entrega tal vez de un certificado. Gracias.